¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a empezar a hablar de la literatura medieval española. En este caso vamos a presentar un esquema general para conocer o recordar el contexto histórico en el que aparecerán los primeros testimonios literarios hispánicos. La literatura y la historia siempre van unidas. En realidad, todo acontecimiento es histórico, aunque cada uno ocupe su propio contexto o su propio plano específico. Esta introducción general histórica es necesaria para situar debidamente una serie de obras literarias de las que hablaremos en próximas ediciones. ¡Comenzamos! Cronológicamente, la Edad Media abarca desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453, en el sentido de la historia universal. Luego veremos que en España esa fecha se retrasa un poquito más. En el año 476 después de Cristo cae definitivamente el Imperio Romano, entre otras cosas debido a la invasión de los pueblos del centro de Europa. Y en el año 1453 se produce la conquista de Constantinopla por los turcos. Por si no lo recordamos, Constantinopla es el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul, en Turquía. Estambul, o Constantinopla, o Bizancio, como también se la llamó, fue la capital de distintos imperios a lo largo de su historia. Es un lugar geográficamente estratégico. Y podemos decir que en España el final de la Edad Media tiene lugar en el año 1492, con la caída del reino nazarí de Granada, la expulsión de árabes y judíos y el descubrimiento de América. A lo largo de todo el período medieval, conviven en la península ibérica las tres grandes culturas monoteístas, la cristiana, la musulmana y la judía. A raíz de la expulsión de los judíos surge la figura de los judeoconversos, es decir, judíos que se convirtieron al cristianismo, al menos en apariencia, para evitar su expulsión. Con la invasión de los visigodos en el año 476 y la instauración de su capital en Toledo, la península vive un periodo de esplendor cultural. Su sistema de gobierno, el sistema de gobierno de los visigodos, se basa en la monarquía. Los visigodos no imponen su cultura, sino que asumen la cultura autóctona y adoptan el cristianismo como religión. Y asumen además la lengua, el latín, que era la lengua que se hablaba en el momento en que penetraron en la península ibérica. Además, y por otra parte, en el año 711 se produce la invasión musulmana de la península. Se inicia la conquista de prácticamente todo el territorio peninsular por parte de los musulmanes, pero una parte de la población cristiana o hispano-visigoda se refugia en las zonas del norte de la península, desde donde iniciará lo que comúnmente se ha llamado la Reconquista, a partir de la batalla de Covadonga en el año 718 o 722, puesto que la fecha no es totalmente segura. La península ibérica se convierte en Al-Ándalus para los árabes. En el año 1492 se expulsa a los árabes, tras un periodo de varios siglos de dominación. El último reino musulmán es el reino nazarí de Granada. En este mismo año, ya lo hemos comentado, se expulsa también a los judíos. Es el año que pone fin históricamente a la Edad Media. Y ya hemos comentado también ese intercambio cultural entre judíos, moros y cristianos en toda la península. Pero si cabe señalar una ciudad en la que este intercambio fue más evidente, más intenso, más rico y más provechoso, esa ciudad es Toledo.
Lo que tenemos ahora es un cuadro que nos explica la situación general de la población o de parte de la población de la península ibérica, referida a los cristianos que se quedaron en territorio musulmán en el momento de la entrada de los árabes, y los musulmanes que se quedaron en territorio cristiano cuando la reconquista avanza por la península. A los cristianos que, estando en territorio musulmán, insisto, se los permite mantener la religión cristiana, se los llama mozárabes. El mozárabe también es una lengua, la lengua mozárabe, en la que están escritos los primeros testimonios de la literatura hispánica, las jarchas. Por su parte, los muladíes son cristianos que adoptan la religión musulmana. Por otro lado, están los musulmanes en territorio cristiano, que forman también dos grupos: los mudéjares, que son árabes que mantienen la religión musulmana, y los moriscos, que siendo árabes, adoptan la religión cristiana. En cuanto a la sociedad medieval, la división o estratificación en estamentos, en clases sociales, es de sobra conocida. Y lo más importante es que esa división se va a reflejar en multitud de obras literarias. En la nobleza se produce